gabinete encabezado por Betsy Chávez. ¿Qué pasó? ¿Quién es Gustavo Bobbio? Vamos a conversarlo con Rodolfo García Esquerre, excomandante general de la FAP. Comandante García, bienvenido a RPP. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Primero, ¿qué visión tiene sobre lo que está ocurriendo en el Ministerio de Defensa? Porque la renuncia del señor Daniel Barragán ha sido intempestiva, sorpresiva y en medio de rumores que hablaban incluso de un supuesto golpe de Estado y que llevó a algunos parlamentarios a dormir en el hemiciclo, según se ha señalado. ¿Cómo ve esta situación? Bueno, realmente esta situación la veo con muchísima preocupación, porque no se trata de un hecho aislado, tanto la renuncia del ministro saliente como la reciente designación del general Bobbio, ¿no? Se trata de estos cambios en el Ministerio de Defensa en el marco de una crisis política, de una crisis de gobernabilidad que pone en peligro la democracia en nuestro país. Entonces, lo que necesitamos es que se respete la institucionalidad y, por lo tanto, lo ideal sería tener un ministro de Defensa civil o militar que garantice el estricto respeto a la institucionalidad y al Estado de Derecho, ¿no? Entonces, la reciente designación del general Bobbio, desde mi punto de vista, no nos garantiza eso. Claro, si buscamos los antecedentes del señor Bobbio, podemos encontrarnos que él ha sido jefe del gabinete de asesores del señor Fernández Latorre, ex jefe de la DINI, quien además en este momento está investigado por el tema del biodiesel. Estamos hablando entonces de una persona que tiene desde ya antecedentes preocupantes. Sí, es verdad. El general Bobbio es bastante más antiguo que yo no lo he conocido, no he trabajado con él además, porque él es de otra institución. Sin embargo, lo que podemos ver en las redes, las noticias que se difunden, ¿no? Realmente nos generan muchísima preocupación, ¿verdad? Lo que necesitamos es estabilidad en el país y especialmente en un sector tan delicado como el sector defensa. Y repito, es sumamente importante que se respete la institucionalidad. No es posible que en medio de esta crisis en la que estamos todos los peruanos se esté hablando, por ejemplo, o existan rumores de posibles cambios en los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Eso es absolutamente inaceptable. Primero, porque la ley no lo permite. Segundo, porque no hay ninguna razón válida para que ocurra este tipo de cambios, ¿verdad? Acá nos da la impresión que este tipo de nombramientos obedecen más al interés de afianzarse en el gobierno que al interés de gobernar, que al interés de gestionar, que es lo que demanda toda la ciudadanía. Ahora, general García, sin duda, este tema de los ascensos y de los cambios, tanto en las Fuerzas Armadas como en la institución policial, es un tema que está salpicado ya de irregularidades desde el inicio de la gestión del presidente Pedro Castillo. Incluso hay una investigación fiscal al respecto. Sí, efectivamente, el año pasado hubo un intento de injerencia en los ascensos, se tuvo conocimiento en el Ejército y en nuestra Fuerza Aérea del Perú, que terminó con la salida abrupta, por cierto, de dos comandantes generales que apenas estuvieron 3 meses en el ejercicio del cargo. Sí, eso, además de muy irregular, en su momento lo hemos comentado, fue un acto de abuso del poder del presidente de la República, ¿verdad? Entonces, cambios nuevamente en una condición, especialmente como estamos ahora, o los pases al retiro por renovación, deben respetarse estrictamente. Yo he tomado conocimiento, por supuesto de manera extraoficial, por mi condición de oficial en retiro, que por lo pronto los ascensos en nuestra Fuerza Aérea del Perú se han hecho conforme la propuesta institucional. Y eso es lo correcto. De modo que confiamos que también tanto los pases al retiro por renovación, que es un proceso que se hace todos los años, y los cambios de empleo sean hechos también respetando la institucionalidad, es decir, la decisión del alto mando institucional que conoce perfectamente el perfil de los oficiales, la línea de carrera de los oficiales y son quienes están en condiciones de tomar este tipo de decisiones alejados de todo contexto político, netamente institucional. Eso es lo correcto.
Hasta el momento nuestras Fuerzas Armadas están ejerciendo y están cumpliendo una labor muy importante de respeto con relación a la institucionalidad y a la democracia. Entonces, General García, ¿por qué este último fin de semana se ha hablado incluso hasta de golpe de Estado? Se han comenzado a correr esos rumores que, bueno, hace muchísimos años que no los teníamos realmente. Sí, eso también es absolutamente inaceptable, ¿no? Yo descarto de plano cualquier participación de las Fuerzas Armadas en un intento golpista de cualquier lado, de cualquier sector, ¿no? De cualquiera de los poderes del Estado. Yo estoy absolutamente convencido, porque he estado hasta hace poco tiempo en actividad, que nuestras Fuerzas Armadas son democráticas y respetuosas del Estado de Derecho. Hoy tenemos felizmente estas Fuerzas Armadas democráticas. No las vinculemos como actores políticos. Las Fuerzas Armadas deben mantenerse alejadas del, entre comillas, juego político en el que estamos, ¿verdad? Las Fuerzas Armadas tienen un rol constitucional y a eso se deben dedicar. Y las autoridades deben respetar el rol constitucional de las Fuerzas Armadas. Y en ese sentido, sería bueno explicarle a nuestros televidentes, General García, por qué resulta tan dañino que nuestras Fuerzas Armadas a veces se vean salpicadas, ¿no?, con cierto tinte político. ¿Por qué resulta perjudicial para el país en todo caso? Sí, la experiencia nos hace ver que las Fuerzas Armadas deben dedicarse a lo que es su razón de ser, ¿verdad? Hace algunas décadas tuvimos experiencias muy lamentables en las que involucraron a las Fuerzas Armadas en aspectos en los que no le corresponde. Las consecuencias de eso todos las estamos viviendo ahora. Claro. Pues las Fuerzas Armadas han aprendido bien cuál es el rol que les corresponde. Por eso insisto, los actores políticos inclusive, las autoridades de todos los poderes del Estado, los líderes políticos, los medios de prensa como ustedes, que hacen bien en resaltarlo, debemos procurar que las Fuerzas Armadas cumplan con su rol constitucional. Yo estoy convencido que eso va a ser de esta manera. Ahora, ¿hicieron bien algunos legisladores en alzar su voz a raíz de ciertos rumores en redes sociales, o esto hizo que lamentablemente se perdiera la calma en cierto momento? ¿Qué le pareció la reacción en todo caso de los legisladores? Bueno, es una opinión muy personal también, ¿no? En este tipo de situaciones creo que también debemos ser lo suficientemente prudentes, ¿verdad? Hay que dar información, pero con un nivel aceptable de seguridad de que eso está ocurriendo. Claro. Porque información de esta naturaleza, aunque se pretenda alertar, aunque pueda ser, digamos, razonable que es necesario alertar, puede ser muy peligroso para la paz de nuestra sociedad, para mantener el orden interno. Entonces, aquí yo realmente quiero invocar a todos los actores políticos, a los congresistas, etcétera, a que se trabaje con la mayor responsabilidad posible, como muchos de los congresistas lo vienen haciendo. Entonces, no generar rumores, no creer en ellos tampoco, no difundirlos innecesariamente, porque flaco favor le hacemos a la democracia de esa manera. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer en todo caso Gustavo Bobbio como nuevo ministro de Defensa para tratar de brindar esa imagen que al menos a primera vista no la tiene, ¿no? Que sería una persona adecuada para guiar un ministerio tan pero tan delicado como el Ministerio de Defensa, General García? Sí, cualquier persona que asuma la cartera de defensa debe, insisto, primero, garantizar el respeto por las instituciones. Y en segundo lugar, por supuesto, trabajar para conseguir los recursos necesarios para que las instituciones estén en las condiciones, en la capacidad de responder a las expectativas de la ciudadanía. Hay muchas demandas que tiene la ciudadanía del sector defensa y que en este momento no pueden ser atendidas a cabalidad por la falta de recursos. Pues ese es el trabajo político que tiene que hacer el ministro de Defensa. Se ha hablado muchísimo, por ejemplo, de que el sector defensa debe trabajar de manera más activa en temas de seguridad o de inseguridad ciudadana. ¿Qué le ha parecido esta propuesta que, bueno, ha sido lanzada en reiteradas ocasiones? Sí, yo tengo mis reservas al respecto. Yo considero que nuestra Policía Nacional tiene las capacidades para poder responder, pero hay que dotarlas, hay que entrenarlas, hay que empoderarlas adecuadamente,
hay que permitir que el liderazgo natural en la Policía Nacional sea quien comande esa institución. No se puede trabajar, ¿no?, para luchar contra la inseguridad ciudadana si hacemos un cambio, por ejemplo, de 18 generales de los más antiguos. Estamos alterando por completo no solamente el orden, la antigüedad, la jerarquía, sino estamos colocando a generales sin la experiencia y sin el conocimiento que nos garantice una gestión también adecuada, ¿no? Los oficiales en general deben ser gestores públicos y hay que hacerlo bien, como cualquier servidor del Estado. Pero hay que respetar, insisto, una vez más, la institucionalidad. Usted ha señalado que no ha trabajado de manera cercana, pero ¿qué otras referencias tiene de Gustavo Bobbio, el nuevo ministro de Defensa? Pues solamente las que hemos visto a través de las redes, a través de los medios de comunicación, algunas declaraciones que él ha hecho, que por supuesto generan cierta preocupación. Cada persona, por supuesto, es libre de tener la ideología que considere conveniente. Lo preocupante es cuando esas ideologías pueden acercarse a alguno de los extremos que puedan ser nocivos para la sociedad, ¿no? Entonces, lo importante acá es que se mantenga la calma, que se respeten las instituciones y respetar el Estado de Derecho, que es algo fundamental, ¿no?, en cualquier país del mundo. El imperio de la ley. En el Estado, los funcionarios y los servidores públicos están obligados a hacer estrictamente lo que la ley dice, no apartarse de eso. ¿Qué estaría buscando entonces ahora el Ejecutivo con estos nombramientos que sin duda son cuestionados desde el inicio, ¿no? El caso de Gustavo Bobbio, si vamos un poquito más atrás, la misma Betsy Chávez tiene muchísimos cuestionamientos, ha sido censurada en su momento en el Congreso de la República. Son designaciones, nombramientos que desde el punto de partida son ya bastante cuestionados, algo que se le viene reclamando también desde hace muchísimo tiempo al presidente Pedro Castillo. Sí, resulta evidente que esos nombramientos tienen como finalidad fortalecerse al interior del gobierno, pero de manera irresponsable, porque lo que no fortalecen es la gobernabilidad. O sea, pueden tratar de fortalecerse ellos mismos y a eso le están dando prioridad. Es lo que a todas luces se deja ver, ¿no? Cuando lo que deberían hacer realmente es designar a los mejores hombres. Tenemos una capacidad intelectual, una capacidad profesional muy grande en el país. Ahora, las acciones de este gobierno, los casi 80 ministros que tenemos en este poco más de año y meses, hacen que pocas personas profesionales a carta cabal realmente estén dispuestos a colaborar con un gobierno de esta naturaleza. Pero eso es culpa del mismo gobierno. Y evidentemente al interior del partido de gobierno o de los partidos que apoyan este gobierno, o no tienen la capacidad de gestión en las personas que deberían estar al mando de los ministerios, o simplemente no los quieren poner porque hay otros intereses. Sí, ahí está el asunto. Muchísimas gracias, General García, por este diálogo con RPP.